dice, vosotros pues oraréis así. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos y enseñándoles. Vosotros pues oraréis así, o sea, de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Jesús lo está enseñando a orar. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nota la expresión, Jesús le dice, cuando ustedes oren, díganle al Padre, venga tu reino. Pero el tema es el reino de Dios y el reino de Jesús. Entonces Jesús le dice a ellos, pues díganle a ellos que tu reino venga. ¿Por qué Jesús le dijo a ellos que tu reino venga? Ok, pues te voy a explicar. Porque ese reino primero iba a ser de Jesús y luego Jesús se lo iba a entregar al Padre como ocurrió. Eso está en Mateo 25, acerca del juicio de las naciones. Que eso posteriormente después te voy a hablar con más detalle. Pero donde te quiero abundar es en la oración de Jesús, que él les dijo a los discípulos que le pidieran al Padre que el reino viniese. ¿Cuál reino? Pues el que estaba cerca, del que habló Juan el Bautista y del que el mismo Jesús estaba predicando. Noten que Jesús no dijo, pídenle al Padre en mi nombre, venga tu reino. Eso no fue lo que Jesús dijo. ¿Por qué Jesús no le dijo, pídenle al Padre en mi nombre que el reino venga? No pudo decírselo porque la oración en el nombre de Cristo comenzó de Pentecostés en adelante. Del día de Pentecostés en adelante era que ellos tenían que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Pero antes de eso no, porque todavía Jesús no había muerto, no había resucitado, no se había sentado a la diestra del Padre para trabajar en favor del hombre como mediador, abogado y defensor. Eso está en 1 Timoteo 2.5, en 1 de Juan 2.1 y 2 y en Hebreos 7.25. Aquí se menciona a Jesús como intermediario entre Dios y el hombre, como intercesor. Pues, por lo tanto, cuando Jesús está en vida, esos trabajos Jesús no los podía hacer, porque para poder hacerlo tenía que haber muerto y estar sentado a la diestra de Dios. ¿Me sigue? Así que, por lo tanto, cuando él dice, venga tu reino, no podían pedirle al Padre en nombre de Jesús que viniera el reino. Ya te expliqué por qué no podían hacerlo. Porque para hacerlo, Jesús primero tenía que haber muerto y resucitado. Y esto que te estoy diciendo, pues nos lo enseñan. Pero por lo tanto, ya sabemos que cuando dice, venga tu reino, ese se refiere al reino que Juan el Bautista dijo que se había acercado. Ese reino que 600 años antes Daniel lo había profetizado. Entonces, la predicación de Jesús y de Juan el Bautista era que el reino estaba cerca. En Mateo capítulo 10, cuando Jesús escogió a sus discípulos, les dijo lo siguiente: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Noten que lo mismo que predicaba Juan el Bautista, que el reino de los cielos se había acercado, es lo mismo que Jesús le ordena a sus discípulos: vayan por ahí y díganle a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino? El que el Padre iba a establecer a través de Jesús, en donde Jesús iba a ser el rey. Así de sencillo es. ¿Me sigue? Pues en eso consistió la predicación de los apóstoles de Jesús y de Juan el Bautista durante el ministerio terrenal de Jesús. En el capítulo 10 de Lucas, también, cuando Jesús los comisionó a los 70, le dio las mismas instrucciones. En Lucas, capítulo 10, dice, en el versículo 9 en adelante: y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Note la expresión: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuál reino de Dios? El que había profetizado, repito, Daniel.
el que predicaba Juan el Bautista. Nota la expresión se ha acercado. Se ha acercado no es lo mismo que está. Es algo que está próximo a llegar. Sigue. Pero por lo tanto, la predicación de Juan el Bautista, la predicación de los apóstoles, la predicación de los 70, consistía en que el reino de los cielos se había acercado. La predicación de Jesús también era la buena nueva del reino. ¿Me sigue? Vamos ahora al capítulo 16 de Mateo. El capítulo 16 de Mateo, por cuanto Pedro confesó que Jesús es el Hijo de Dios, noten lo que Jesús le dijo a Pedro. Entonces le respondió Jesús a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y ya ese tema yo lo di, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten que aquí en el Nuevo Testamento es donde por primera vez se menciona la palabra iglesia, que en griego es eclesia, que significa sacado de las tinieblas y trasladado a la luz. La palabra iglesia, eclesia en griego, significa sacado de las tinieblas y trasladado a la luz. Pues Jesús le dijo a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Noten, mi iglesia, o sea, que esa iglesia, que es lo mismo que el reino, iba a ser de Jesús. ¿Me copia? Dice en el versículo 19: y a ti te daré las llaves, plural, del reino de los cielos. Que los otros días el mofón Luis Toro dio una clase acerca de llaves, usó a Isaías 22 y aquí a Mateo 16, 19, cuando Jesús le dijo a Pedro que le iba a dar la llave del reino de los cielos, para enseñar el virus de que Pedro iba a ser el primer papa, o que iba a tener autoridad sobre los demás. Pues posteriormente te voy a dar una clase en específico acerca de lo que significa la palabra llaves. Pero en esta en específico te lo voy a decir. Cuando Jesús dijo aquí la palabra iglesia y luego dijo reino, pues ya el reino te explica y te define lo que es un reino. Millones de personas con un rey que los dirige. Y ese reino es lo mismo que iglesia, porque eso fue lo que Jesús dijo ahí. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Por lo tanto, iglesia y reino es lo mismo. Esa iglesia, entonces, dice en Colosenses 1:18 que Jesús es cabeza de la iglesia. Cabeza es sinónimo a rey. Y en Efesios 5:23 también Pablo identificó a Jesús como cabeza de la iglesia, o sea, el máximo líder, el que tiene autoridad de verdad sobre ella. Ningún hombre tiene autoridad sobre esa iglesia o sobre ese reino, sino solo Jesús. Pero volvamos otra vez. Cuando Jesús dice: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, pues ya te expliqué que ese reino fue el que Dios le dijo a Abraham, que de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y por cuanto Pedro confesó que Jesús es el Hijo de Dios, pues Jesús le dijo a Pedro: pues yo te voy a dar el privilegio de que por cuanto tú confesaste que yo soy el Hijo de Dios, tú vas a ser la primera persona que vas a dar el primer mensaje, para que una vez esas personas lo escuchen o lo oigan y se conviertan, entonces yo voy a ser cabeza y rey de ellos. Y cuando eso ocurra, ese reino va a comenzar. O sea, se va a establecer. Eso es en arroyo y habichuela lo que Jesús quiso decirle a Pedro. Por cuanto tú dijiste y confesaste que mi Padre te reveló que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, yo te voy a dar a ti el privilegio de que tú vas a ser el primero que va a dar el mensaje o el primer sermón para que se conviertan las personas, y una vez se conviertan, pues entonces ahí va a comenzar el reino que mi Padre, es lo que Jesús está diciendo, le prometió a Abraham que iba a ser de todas las naciones. Cuando vamos entonces a Marcos, capítulo 16, 15, vean cómo es la comisión, que es muy diferente a la comisión que Jesús le dio a sus discípulos cuando Jesús estaba en vida con ellos. Cuando Jesús resucitó,
Antes de ascender a los cielos, en Marcos 16:15, Jesús les dijo a los 11 discípulos, porque Judas no estaba allí: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Noten, id y predicad el evangelio a toda criatura. Notan que Él no les dijo: vayan y prediquen que el reino se ha acercado. No. Eso era lo que ellos predicaban cuando Jesús estaba en vida con ellos. Después que Jesús muere y resucita, la comisión cambió y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en Mateo 28, 19 y 20, Jesús les dijo a ellos: id y bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando vamos al libro de los Hechos, vamos a encontrar lo que sucedió en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante, notan lo que dice. Ya Pedro le había predicado a aquellos israelitas que fue en un día de Pentecostés, un día de fiesta nacional, que se reunía, según la historia secular, con 1 millón de judíos. Pues en ese día vino sobre ellos el Espíritu Santo, y Pedro les dijo a ellos, en ese día de Pentecostés: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, reconocemos que estamos perdidos. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentidos y bautícese para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el don del Espíritu Santo? Pues la salvación que Dios Padre le iba a otorgar a ellos si creían en Jesús y en su obra. Pues Pedro entonces lo vemos aquí dando el primer sermón conforme a como Cristo le había dicho en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Pues el día de Pentecostés no fueron llaves literales. Llave se refirió allí al primer mensaje que Pedro dio o que iba a dar. Y aquí lo vemos. Y entonces Pedro dice: porque para vosotros es la promesa. ¿La promesa de qué? De salvación. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Que ese reino, te repito, iba a ser de todas las naciones. Y sigue diciendo: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y dice el versículo 41: así que los que recibieron fueron bautizados, ¿verdad? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que en el día de Pentecostés, cuando Pedro usó la llave, que no fue una llave literal, sino el mensaje que dio, se convirtieron como 3,000 personas, se bautizaron. Y dice en el versículo 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Pues por lo tanto, ese reino que iba a ser de todas las naciones en el día de Pentecostés comenzó primero solamente más que con los israelitas, porque aquellos como 3,000 convertidos fueron solamente israelitas de las 12 tribus. Y entonces, vamos a buscar más pruebas. Dice en Colosenses capítulo 1, vean la evidencia bíblica, comparen con lo que estos corruptos de entendimiento enseñan. En Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 13, note lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículos 11 al 13, dice: fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Luego dice: con gozo,
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Noten, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y miren lo que dice el 13, el cual, el Padre, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo. Note que el Dios Padre nos sacó de las tinieblas y Pablo dice, trasladado al reino de su amado Hijo. Note el verbo trasladado. Ese verbo trasladado está en el pasado de Pablo. No está en el presente de Pablo, sino que está en el pasado de Pablo. O sea, Pablo está diciendo, Dios Padre, de Pentecostés hasta hoy, porque según se cree, Pablo escribió Colosenses en el año 63. Cuando Pablo escribe esta epístola, ya en esa iglesia, que Jesús es cabeza de ella, y todo ese montón de personas que se convirtieron porque creyeron, compusieron el reino. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué lo está diciendo? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios mismo está diciendo, no Matías, que el reino no es de Él, que es de Jesús, porque Él lo dice. Trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, en el reino de Israel era de Dios Padre. Y el del Nuevo Testamento es de Cristo, que es de todas las naciones, porque eso es lo que dice Pablo ahí. Eso nadie te lo puede refutar. Pero por lo tanto, el rey en ese reino es Jesús, no es Dios Padre. ¿Entiende? Y en 1 Corintios 11, 25, nota lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 11, 25. Esto es para los teólogos, ¿verdad? Como dije al principio, de los diferentes movimientos. 1 Corintios 15, 25, nota lo que dice el apóstol Pablo. Acerca de eso, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ese pronombre Él no se refiere al Padre, sino a Jesús. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pues Jesús ahora está reinando. ¿Desde dónde? Desde el tercer cielo, sentado a la diestra de Dios. Por eso es que en el Salmo 2, del versículo 1 al 7, se habla de los dos, del Padre y del Hijo. Y en el 7, el Padre le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pues entonces, esa promesa del Padre a Jesús se cumplió de Pentecostés hasta hoy. El día de Pentecostés se convierten como 3.000 israelitas. En Hechos 10 se convirtió Cornelio con su familia. Y posteriormente siguieron entrando judíos y gentiles a esa iglesia, del cual Jesús es rey y cabeza hasta hoy. Pues Pablo está diciendo, porque preciso es que Él reine. Jesús está reinando ahora. No es el Padre que está reinando en la iglesia, es Jesús. Porque el Padre se lo otorgó por el trabajo que Jesús hizo. Y sigue diciendo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, el Padre sujetó todo debajo de los pies de Jesús. Dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pablo está diciendo de una manera clara y sencilla que cuando dice se exceptúa, lo que está diciendo es que Dios se separa de Jesús y le entrega todo. Pues todo lo creado, inclusive las personas, pues somos propiedad de Cristo, porque eso es lo que dice ahí. Y sigue diciendo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? A Jesús. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Nota que está diciendo aquí que cuando Cristo venga, según Mateo 24, del 29 en adelante, que viene acompañado de millones y millones de ángeles y de todos esos espíritus que están dentro del Hades, que dice en Lucas, en Apocalipsis 1:19, que tienen las llaves de ese Hades. Jesús cuando venga los saca del Hades, los trae, y dice Juan 5:27 en adelante,
que todos los cuerpos que han muerto, Jesús nuevamente los va a resucitar, los espíritus vuelven a habitar en ellos, Jesús viene, los levanta, los transforma, los asciende allá al tercer cielo, y allá en el tercer cielo es que todos vamos a morar por la eternidad, donde Jesús ya no va a ser el rey. Jesús va a ser igual que uno, como nosotros, con la diferencia que nosotros lo vamos a reconocer como que fue al que Dios escogió para salvar al hombre de los pecados. ¿Ves que esto es sencillo entenderlo? Y yo espero que este Mofón, Luis Toro católico y otros que son usurpadores de la verdad entiendan esta verdad que yo estoy enseñando. Para terminar, en Mateo 25, que primero te lo había dicho por encimita, noten lo que dice Jesús. Mateo 25 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, del 31 en adelante, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, que él está sentado en un trono ahora. Cuando venga, Dios se lo lleva, se sienta en el trono, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, el reino que se iba a hacer en Adán, que se perdió por el pecado de Adán, y ese reino se está haciendo ahora en Cristo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el versículo 41, entonces dirá también a la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno, o sea, los que se van a perder, y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, el tema de hoy fue el reino de Dios y el reino de Jesús. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Ese pueblo duró hasta Cristo, quedó eliminado. Ahora el pueblo o el reino de Dios es el que está haciendo Jesús ahora, que comenzó en el día de Pentecostés. El reino de Israel quedó eliminado y el de Cristo es de todas las naciones. Y cuando Cristo venga, va a entregarle entonces ese reino o todas esas personas que son de todas las naciones al Padre, y él también se va a sujetar al Padre, para que entonces esa vida eterna que vamos a tener en esta tierra la vamos a tener en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Eso está en Apocalipsis 21 versículo 1 al 4. Te lo voy a leer para terminar la clase. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, mar, el océano. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que los amigos corruptos en doctrina, testigos de Jehová, que enseñan todavía que el reino no ha venido, te provee por las escrituras que ellos también son unos corruptos espirituales, porque el reino ya vino en el día de Pentecostés y hasta ahora está en efecto y en vigor en la tierra. Jesús no viene a establecer ningún reino, Jesús viene a buscarlo para que ese reino esté con él en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, y espero que la clase de hoy haya sido de beneficio para ti, y que una vez la entienda la puedas compartir con otras personas que tanto lo necesitan, porque hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Y gloria y la honra sea para el Señor, y para aquellos que le servimos en espíritu y en verdad. Que Dios nos prospere, nos cuide y nos guarde, y que nos ayude siempre a tener una mente objetiva para escuchar a todo el mundo y
a aceptar aquello que entendamos que sea verdad y lo que sea incorrecto, aceptarlo. Yo reto a cualquier líder sectario que me pruebe que lo que yo enseñé hoy no es cierto. Eso es lo que te dejo en tu espíritu. Que Dios te bendiga y hasta el domingo.